podcast patrocinado por WeForm. Bienvenidos a la tercera temporada de iJoses, el espacio en el que compartimos lo último de Apple, inteligencia artificial, carrera espacial y tecnología. Atentos que ya empezamos. Hola José, vamos a por otro podcast. ¿Cómo vas? ¿Qué tenemos hoy en el menú? Muy buenas, José, ¿qué tal? Pues bien, hoy vamos a hablar de lo prometido es deuda, ¿no? Vamos a hablar de la misión Artemis II, de lo que es y lo que supone y lo que nos viene a raíz de esta misión, ¿no? En el anterior podcast hemos hablado y hemos puesto en contexto lo que significaba la nueva ruta de la NASA y aquí, bueno, ya se han puesto manos a la obra, ¿no? Ahora lo bueno es que como ya está la misión terminada, ya tenemos un montón de datos de todo el viaje, ¿tú te quedarías con algo concreto de esta misión? Pues hay mogollón de datos muy interesantes. Lo primero que podemos reseñar es que llevábamos más de 50 años sin ir a la Luna, ¿no? O pasar por ahí. Casi nada, ¿eh? Y es una gran pregunta. Podríamos generar un debate aquí. ¿Por qué no se ha ido antes, no? ¿Por qué no hemos vuelto? ¿Por qué se ha abandonado ese avance tecnológico que se creó hace tantos años, ¿no? Pero bueno, es interesante. Sí, porque fíjate, desde el punto tecnológico, José, en los ordenadores de aquella época, pues te puedes imaginar, vamos, en una millonésima parte de lo que tenemos hoy en un teléfono. Llevaban más potencia de cálculo en el iPhone Pro, ese que llevaban para hacer fotos, dentro que, vamos, que lo que tenían toda la NASA junta en el 72. Es increíble, ¿eh? Podemos usarlo también como una referencia de avance tecnológico que a lo mejor una persona de esa época no podría pensar ni visualizar este avance tan salvaje, ¿no? Para poner en contexto, para los que no lo sepan, el Artemis II, que fue el vuelo que lanzó la NASA tripulado a la Luna, no alunizó, simplemente fue un viaje, simplemente, entre comillas lo de simplemente, porque claro, de simple esto no tiene nada, pero lo que hicieron fue ir a la Luna, darle la vueltecita y volver. Básicamente dibujaron un 8. Desde la Tierra nos dieron la vuelta, fueron para allá, dieron la vuelta y regresaron, ¿no? Pero bueno, sí que se han conseguido una serie de hitos, ¿eh? Pero básicamente han sido 10 días, ¿no, José? El viaje, podemos resumirlo en 10 días. Sí, y lo importante y lo absolutamente increíble de esto es que el viaje se hace con la fuerza de la gravedad de la Tierra y de la Luna. O sea, no es que vayan consumiendo combustible todo el rato para impulsarse, sino que hay unos cálculos matemáticos que utilizan la gravedad de la Tierra para acelerar la cápsula, utilizan la gravedad de la Luna también para atraer, decelerar y volver a acelerar para volver a la Tierra. Entonces, a ver, eso así en cálculos matemáticos es absolutamente impresionante. Teoría orbital a tope ahí, ¿eh? Madre mía, eso es increíble. Y claro, a mí me da o me genera un poco de sensación de que van vendidos todo el rato, ¿no? Porque si alguien, imagino que esto está comprobado como 1000 veces, ¿no? Pero si por algún motivo, algún problema en la cápsula, te desvías, tienes un problema. Claro. Porque, a ver, tienen capacidad de mini maniobras, es decir, pues ahora pongo la cápsula, la giro hacia el Sol, por ejemplo, que luego comentaremos, ¿no? Con el tema del váter, que si la giro hacia el Sol, que si la giro para aquí, si la pongo con la ventana apuntando para yo mirar para la Luna y tal, pero son mini correcciones de órbita o de posicionamiento de la nave, pero no son propulsores al uso, es decir, tú no tienes ahí un cohete detrás, como un coche, giro a la derecha, giro a la izquierda y voy para allá. No, claro. Y sobre todo, que luego hablaremos, porque para mí el quid de la cuestión estaba en volver a la Tierra. O sea, a mí hasta llegar a la Luna me parecía hasta fácil, ¿no? Es que es hasta simple, pero la entrada sí que es donde está la amiga, ¿sabes? Y lo que dices tú, José, eso ya cae. O sea, eso ya está calculado. La variación que tú puedes hacer es de nada. O sea, tú cuando ya estás llegando a la Tierra, la corrección que tú puedes hacer es mínima. Si no estaba bien sacado al principio, olvídate. Es que se podían haber pasado de la Luna, es decir, te haber perdido en el espacio. A ver, la NASA esto lo tiene muy calculado. Si el riesgo no es como el programa Apolo, el riesgo no iba a ser más probable la muerte que no, caso de los astronautas, pero indudablemente el riesgo era alto. O sea, no es como coger el coche y hacerte 100 kilómetros por la autovía. No. Aquí el riesgo sí que es considerablemente alto, ¿eh? José, aquí tenemos una serie de protagonistas, ¿no? Porque fueron cuatro astronautas, fueron para allá, 4 días de ida, uno allí en la Luna y otros 4 o 5 de vuelta, ¿vale? Tenemos el comandante de la NASA, ¿vale? Un Tyler Reid Wessingman, que bueno, José, tiene un detalle muy curioso, ¿no? ¿Sabes que falleció su mujer en el 2020 por cáncer? Sí, y al final, bueno, ha sido el detalle romántico, ¿no? de la misión, quizás, ¿no? Nombrar un cráter del lado oculto de la Luna con el nombre de su mujer, ¿no? Carol, en honor a su esposa fallecida. Y bueno, un detallazo que la NASA le haya dejado hacer esto. Estos detalles muy estadounidense, ¿no? Quizás. Están todos en los 50 más o menos, ¿eh? Quitando la Cristina, que creo que tiene 47, están todos en los 50.
Sí, son gente ya muy experimentada, la verdad. Yo imagino que el nivel psicológico, digamos, que tienes que tener, sobre todo en cuanto a estabilidad emocional. Vas en un caldero pequeño, apretado, sin ninguna comodidad, con 3 personas más ahí que, no sé, que te aplauden hasta para mear. O sea, porque aquello es tan pequeño, no tienes ninguna intimidad, a la vez vas haciendo experimentos todo el rato, vas haciendo fotos, estás todo el rato haciendo cosas. El descanso allá arriba no es echarse la siesta y ya está, precisamente. Estoy agotado, pero tengo que seguir haciendo cosas. La preparación psicológica es algo de lo que se habla bien poco en estas circunstancias, porque nos parece más impresionante la evolución tecnológica, pero es algo a destacar, ¿no? La preparación mental de la tripulación es bestial, ¿no? Pues, José, a mí lo que me llama la atención eran 4, ¿vale? 3 de la NASA, que sí que ya habían estado en la Estación Espacial Internacional y todas estas cosas, ¿no? Y había uno de la Agencia Espacial Canadiense, ¿vale? Que este sí que, Sí. hasta donde yo sé, parece ser que este, lo mismo no estuvo ni en el espacio antes, ¿eh? Este era, entre comillas, novato. Sí, es el novato, y ya ves que bautizo, ¿no? Ir a la luna y De volver. la Luna. No sé si será un tema político o algo, porque era de la canadiense. Pero bueno, Puede que, vamos, ser. que el tío estará preparado, ¿eh? Una cosa no quiere decir la otra. Que preparado está, porque a la Luna no te mandan casi porque sí. Claro. Pero que era el único que, digamos, que como que no encajaba en el equipo. Aunque luego, vamos, que el trato que tenían entre ellos se veía muy bien y todo, ¿eh? Como el equipo era tan experimentado y con tanto bagaje, chocaba, ¿no? Meter a un novato. Pero bueno, es una forma también buena, digamos, de apoyo, ¿no? Es que recuerdo, yo vi una entrevista que le estaba haciendo la televisión de Canadá, ¿vale? Que estaba parte en inglés y parte en francés. Le hacían una entrevista a este hombre, Jeremy Hansen. Y en directo, pues se ve que pues, lo típico, los niños haciéndoles preguntas, esas cosas. En una es el tema de beber y de dejar gotas, ¿sabes? Y luego tú con la boca coger las gotas. A ver, lo que me llama la atención es que el tío, no sé cómo apretó, aquello le chorreó en la cápsula y tú veías la cara de los de la NASA, o sea, es cara diciendo, ¿pero qué está haciendo el colgado este? Porque claro, a ver, está lleno de equipos electrónicos allí, ¿sabes? Y aquel chorreando allí agua, y tú veías a los de la NASA con una cara, el comandante y la otra, ¿sabes? Intentando pillar las gotas como diciendo, la que nos está liando el colega. Es que tú tienes que verle la cara, o sea, es una entrevista que el otro está allí de gracias con los nenes, y luego es que el tío lo vuelve a hacer, y otra vez la cara diciendo, ¿pero otra vez? A ver, es que cada movimiento es un peligro ahí arriba. Cada cuestión que hacen está totalmente calculada y entrenada, y muy entrenada, ¿no? Entonces, el ser novato en estos ámbitos genera un estrés al resto del equipo. Estás con el rabillo del ojo todo el rato diciendo, a ver si este no me la lía. Después, en otro de cosas, tenemos los hitos técnicos, ¿no? Lo que se ha conseguido, digamos, ¿no? Eso te voy a decir porque sí que hay hitos, ¿eh? Este viaje no ha sido una copia exacta de los programas Apolo. Aquí sí que hay cambios interesantes, ¿eh? Sí, la distancia creo que han sido unos 400.000 kilómetros, más o menos, 406, pero bueno, en números redondos. Más de 400.000 kilómetros de la distancia de la Tierra, ¿eh? Que es un paseíto, sí. Sí, la habrán ganado, ¿no? 6 o 7.000 kilómetros al récord del Apolo 13. El Apolo 13 tenía el récord, pero también fue porque hubo un fallo. Hubo un fallo y, bueno, pudieron corregir, pero bueno, se desviaron. Y luego otro dato muy curioso es que han visto un eclipse solar desde la nave de 54 minutos. O sea, ahí sí que te da tiempo a sacar fotazas, ¿eh? ¿Has visto las fotos y los vídeos del iPhone? Sí, increíble. Increíble, ¿eh? Tienen fotos sin retoques y sin nada que dices, bueno, es increíble. Yo creo que te da pena hasta dormir ahí, porque ves cosas que nunca más seguramente en tu vida vas a poder ver con los ojos, ¿no? Y yo creo que estás con la ventana pegado. A la mínima que tienes 2 segundos, estás en la ventana a ver qué hay por ahí afuera otra vez, ¿no? A pesar que puede ser abrumador. Pues esto lo que dices, José, de la eclipse, esto tenía también un riesgo, que era que estuvieron en torno a 50 minutos en silencio. En silencio me refiero a que como estaban por la parte de atrás de la Luna, nosotros nos veían como un eclipse, pero al ellos estar por detrás no tienen forma de comunicarse con la Tierra. O sea que estuvieron ahí unos 50 minutos, digamos, sin poder comunicarse. Es decir, si hubiese pasado algo, hasta que no pasaban la Luna, desde la Tierra no lo hubiésemos sabido. O sea que también fue un momento de soledad literal de ellos allí, ellos 4, esos 50 minutos, ¿no? La verdad, yo creo que no sé cómo lo tomarían ellos, no sé si hay entrevista al respecto, las preguntas, si le han hecho preguntas al respecto, pero no sé si tomarían con calma o con estrés. A lo mejor te puede servir para desconectar un rato, de todo el rato que te pregunten esto, que lo otro, que no sé qué, y decir, tengo un rato para estar tranquilo. O la otra perspectiva, ¿no? Que sería, no tengo conexión con esta gente, recemos para que no pase nada, ¿no? Y que no haya ninguna complicación. Es que tienen muchísimo trabajo que hacer en esos 50 minutos. A lo mejor tienes tu razón por la capa del estrés, pero no ya tanto por la falta de comunicación, sino que tenían que aprovechar que estaban por el otro lado de la Luna, que es el que no es visible desde la Tierra,
para sacar un montón de fotografías que llevaban las cámaras estas gordas, porque necesitaban sacar pues información para el tema futuro de la base lunar, saber, ¿sabes? Para la parte de abajo del el polo sur, o sea, tienen que mapear toda la parte de atrás de la luna en un tiempo récord, porque tenían 50 minutos. Sí, Entonces, sí. no sé si les podría el estrés. Tenían tanto trabajo que no sé si era un problema de estrés de trabajo o de no estar con conexión, ¿eh? Sí, de hecho, un detalle curioso es que detectaron como 6 destellos, ¿no? De meteoritos, ¿no? Impactando Vale. contra la Luna. Entonces, eso debe ser impresionante porque no todo el mundo puede verlo, ¿no? En directo. Y luego, otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el experimento Avatar, creo que le llaman, que tenían chips de órganos humanos a bordo, ¿no? Para estudiar los efectos de la radiación y microgravedad. Muy interesante, porque claro, estamos hablando de estancias más largas o querer hacer estancias más largas en el espacio y en la Luna. Que de hecho, en el anterior podcast comentamos que nos llamaba la atención de que iban a ser más cortas la estancia en la Luna que en la estación espacial. Me imagino que será un tema de radiación o de peligrosidad para la salud humana, pero es cuanto menos curioso, ¿no? Sí, porque ¿viste las imágenes del antes y el después de los astronautas? En solo 10 días, como, digamos, entre comillas, empeoraron de salud. Sí, tiene un deterioro de salud bestial, ¿eh? Yo vi un vídeo de la astronauta Cristina, pues le hacían cruzar los brazos y andar, simplemente andar, no podía andar. Y Claro. estamos hablando no justo, claro, no cuando llegaron, sino después en el proceso de recuperación, en los días siguientes, y la chica no daba 2 pasos, ¿eh? El primero medio doblado y el segundo se caía, ¿eh? No daba. Claro, es que... Y son 10 días, o sea, en tan solo 10 días se producen cambios en el cuerpo tan profundos y tan relevantes que parece mentira, vamos, porque dices, bueno, pues son las vacaciones de una persona normal. En esos 10 días el desgaste que sufre el cuerpo es tremendo, ¿eh? Y mira, José, por comentar, un último hito técnico que es interesante por tema histórico. Tuvieron que hacer lo que es la inyección translunar, que es que encienden el motor principal para poder abandonar la órbita terrestre y encarar, digamos, la Luna. Eso no se hacía desde el Apolo 17, ¿eh? Ese arranque de 5 minutos del motor principal, fíjate tú, que bueno, es una cosa que estaba controlada de aquella, pero que hacía, pues eso, más de 50 años que no se arrancaba un motor para hacer esta maniobra. Que decimos 50 años como si fuera ayer, pero ojo, ¿eh? Ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado su tiempo. Sí, y luego último es que me gustó que la cápsula fuera también un poquito más grande, ¿eh? Que esto a lo mejor no es un hito técnico, pero bueno, que tú tengas el doble de habitáculo, o doble, ¿eh? No sé la cantidad, pero es claramente más grande, porque los programas Apolo iban los pobres allí, ¿sabes? Como una lata de sardinas. Sí, tal cual. Estos por lo Tal menos cual. podían moverse, ¿sabes? Moverse un poquitín. Hombre, qué tela, ¿eh? Y José, ¿y de anécdotas qué? La anécdota para mí, la del váter, ¿eh, José? La anécdota del váter para arriba y para abajo. Sí. Que si se les estropeaba, que si no sé qué, que si se ponían a hacer una entrevista, a grabar por la ventana y justo en ese momento otro había orinado y había expulsado y salían los cristalitos, ¿sabes? De orina justo en el momento. Y, hombre, es que el váter ha dado, Sí. juego en toda la misión. 10 días hablando del váter. Y del bote de Nutella, ¿no? Que le pasaba flotando por allí al personal, por al lado, ¿no? Que se atasca el váter. Tuvieron que girar la cápsula de cara al sol para que diera el sol en los tubos del váter para descongelar, porque se les atascó no sé, 2 o 3 veces el váter, ¿sabes? Parece ser que la principal razón fue de congelación. Pero después resulta que se dieron cuenta que se enfocaron para el sol para derretir el hielo, o sea, no se habían dado cuenta, quiero decir, la NASA se ha dado cuenta, pero que tuvieron que quitar ese movimiento y tuvieron que deshacerlo porque estaba empezando a tener un problema de calentamiento dentro de la cápsula, por la incidencia del sol. Claro, es que en el espacio, claro, estar apuntando al sol o no cambia mucho la cosa. Date cuenta que la Estación Espacial Internacional, tanto esta como la China, están protegidas por la atmósfera, o sea, no están en la atmósfera, pero la atmósfera terrestre abarca mucho más de lo que parece y sí tiene esa protección magnética, ¿no? De la Tierra. Sí. Pero ahí no. O sea, eso ya, digamos, es espacio puro y duro. Ahí te da el sol, pero a una potencia que te descharra la cápsula, vamos. De hecho, te lo digo de memoria, pero me parece que el salvavidas para el tema de si hubiera una tormenta solar era el váter. Porque, claro, lo que dices tú, aquí pues viene una tormenta solar y el campo magnético de la Tierra protege a la estación espacial. Bien, pues hasta ahí, en fin, llevarán la torta que tengan que llevar, pero no es lo mismo, claro, que a espacio abierto. Allí no, allí se lo comen con patatas. Entonces, creo que era por la zona del váter donde tenían, ¿sabes? Como esa coraza de protección, pues si tuvieran una tormenta solar, protegerse. Imagínate que Madre mía. el riesgo, de que te pille de camino a la luna y te pegue un tormentazo solar, que fría la mitad de componentes o vete tú sabes lo que, o sea,
Ahí ya, porque eso no sé hasta qué punto se puede prever eso, ¿eh? Pues no lo sé. A ver, hay estudios del Sol y imagino que los tendrán en cuenta para estas cosas, pero fijo no lo sabes. O sea, te viene una de sorpresa, como quien dice, y te achicharra a todos los cacharros electrónicos que llevas allí, ¿eh? José, ¿y lo de la comida? Esta gente sí que se ha llevado comida, ¿eh? Ya no es como en la época Apolo, ¿eh? Sí. No se han llevado 4 barritas energéticas. ¿Tenemos documentados, qué, 189 platos, José? Un montón. Sí, un porrón. No sé cómo han adelgazado con tanta comida. Pero a ver, ya sabemos cómo es la comida de astronautas, ¿eh? Que no es el platito ahí con tenedor y cuchillo. Todo deshidratado, en fin. Habría que ver un bistec de ternera o los macarrones con queso, habría que ver eso deshidratado. En fin, la pinta que tiene, ¿eh? Por mucho que luego lo rehidraten, pero... Sí, y seguramente no sepa ni parecido al sabor que tiene aquí, o sea, pero yo creo que, vamos, entre el estrés que tienes, el poco tiempo que la comida flote, tienes que ir a por ella como si fueras un camaleón, ¿no? Sacar la lengua ahí, ven para acá. Que no sé si afecta a las papilas gustativas, ¿no? La ingravidez, no tengo ni idea, ¿eh? No sé si les sabe diferente o no. A lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? La gravedad en esto, pero bueno, que lo desconozco. A mí me gustaría preguntárselo, si realmente notan diferencia, ¿no? De comer en la tierra a comer allá. Si contratan la comida en un catering de Galicia, el cohete no despega por sobrepeso. Según dicen, los platos eran de cocina bien, o sea que, en fin, que los mimaron desde el punto de vista de la alimentación. Y luego tenían, José, también el tema de la rueda de inercia, ¿no? Para hacer deporte. Sí, eso es curioso, ¿no? El concepto que tienes de entrenar, digamos, o de moverte, aquí es como muy rodado, y cuando los ves hacer ejercicio allá, es como que van a tironcitos todo el rato. Es una sensación visual rara de ver, ¿no? De cómo intentan hacer ejercicio allá. Claro, porque en la estación espacial lo tienen controlado, porque además son largas estancias, ¿no? Que se tienen a lo mejor 7, 8, 9 meses del tirón allá arriba. Claro, si estamos hablando que un viajecito a la Luna, pues ya, lo que hemos hablado antes, ¿no? La desmejora que tienen tremenda. Imagínate ahora tú 9 meses allí en la estación espacial. Pero bueno, es que sí que es verdad que ellos más grande y lo tienen controlado, tienen pues para hacer deporte y esas cosas, pero claro, en la cápsula poquito espacio tenía. Que tuvieran algo para hacer deporte algo ya me parece un logro, porque no sé yo en el programa Apolo si eso se podía tener. Era tan pequeño aquello. No creo, vamos, que ni se planteara. Yo creo que ahora sí se plantean la salud física del astronauta, pero de aquella no sé si se plantearían. José, y en cuanto a tecnología, ¿cómo está la cosa? Tenemos por un lado la tecnología de la NASA, pero hay a lo mejor otra tecnología que no la tenemos nosotros apuntada en el guión, pero la tenemos en la cabeza. Bueno, en el guión que no le hacemos nunca ni caso, pero bueno, ahí está. Y me refiero a, José, que esta vez se han llevado iPhone al espacio. Por fin la NASA ha validado llevar tecnología, llámala, de consumo, porque decían que, claro, todo era muy, ¿cómo llamarlo? Muy de paquete, muy artificial, es decir, todo muy profesional, ¿no? Las fotos, lo esto, lo otro. Lo que querían era tener recuerdos, digamos, personales, básicamente. Con el teléfono era para grabar, sacar fotos, yo qué sé, para tener luego un material un poco más personal, que no fuera tan de corte profesional de la NASA. Sí, porque llevan cámaras profesionales para hacer las fotos. Sí, las gordas. Pero claro, para hacer cosas personales, pues han validado, José, si no recuerdo mal, por lo menos iPhone 17 Pro Max sería el butano, que había un Air, también me pareció ver, un iPhone Air. Sí. Los cascos también, los AirPods Pro, también estaban por allá arriba, o sea que validaron productos de Apple, sí. Es curioso porque el diseño del chip, digamos, en la parte más técnica, el chip no debería ir muy bien allí arriba, o sí, pero no está diseñado para esas condiciones, ¿no? Y sin embargo, pues ahí está, sacando sus fotos. Sí, mira, interesante sería saber lo de la cámara famosa de vapor de disipación de los Pro, cómo funciona allá arriba, la cámara de disipación. Eso sería interesante de saber desde un punto de vista técnico, porque el otro, pues bueno, pues un teléfono, ¿sabes? Pero bueno, supongo que habrán tenido que validar temas de baterías, que no tuviera problemas en el espacio, ¿sabes? Y cosas de ese tipo. Las lentes, los reflejos de la lente allá arriba, para grabar. Sí, es que cada cosa que haces o cada cuestión que abordas, te surgen 100 preguntas. Tú imagínate que llevas una batería defectuosa y te provoca como un incendio o algo así. Me cago en la leche. Allá arriba, la que se lía. Se puede liar muy parda. Entonces, claro, cualquier objeto que tú incorpores a la misión tiene que estar revisado, vamos, 100 veces para que nada pueda salir mal. Y aún así puede salir mal, ¿no? Y la carga, que se han tenido que cargar porque son 10 días. Sí. Han tenido que cargar los teléfonos. Sí, imagino que alguna batería llevarían allí para recargar. Pero vamos, que es toda una odisea llevar un dispositivo electrónico nuevo al espacio y que te funcione y que no tengas ningún problema con él, ¿no? En toda la misión, porque han sido 10 días. Habrán plantado MagSafe o algo allí.
Simplemente, ¿no? Un MagSafe y lo cargas por MagSafe para que se te quede pegadito el teléfono y no te salga volando y cosas así. Quizás, ¿no? Y los cascos también cargan por MagSafe. Le puedes poner la misma plataforma. Mira, de eso no han dicho nada. Apple ha sido muy discreta, ¿no? No han dicho nada. Porque ni siquiera Apple en su momento anunció que se iban a subir iPhone arriba. A ver, a mí la opción más segura me parece el MagSafe, porque si tú enchufas el cable, eso te va a ir flotando por ahí todo el rato. Y con el MagSafe, pues lo tienes ahí, una cosa menos a controlar, ¿no? Un problema menos que está volando por ahí. Interesante. Bueno, en fin, que lo he metido yo ahí que me parece interesante, pero, o sea, que esto da para un podcast, mirar la tecnología espacial de consumo, la que se pueda subir allá arriba. Pues sí, claro. Pero luego ya volviendo más a tecnología de la NASA, volvemos a el SLS, que es el lanzador. Bueno, pues el 98 metros de altura, que no es pequeñito. Pero bueno, que recuerda muchísimo a los cohetes que lanzaban los transbordadores espaciales de la NASA, Por sí. decirte, entre comillas, al ojo inexperto como el nuestro, el mismo pepino que va para arriba. Sí. La verdad es que sí que tiene toda la pinta y te recordaba un poquito esa época, ¿no? Yo la echo de menos, A mí la época del transbordador espacial me gustaba mucho. Ese regreso volando como un avión, vamos, tremendo. Sí. Verlo como iba a aterrizar, madre mía. Luego, la cápsula Orión que han utilizado está diseñada, dice la NASA, para el espacio profundo, incluyendo Marte. O sea, bueno, esto me parece de la NASA venirse un poco arriba, porque con lo pequeñita que es decirle, hombre, ya a la Luna, ya ven tú lo que ha costado, ahora dile, vete en esa cajita hasta Marte, sí, hombre. Yo me voy en la Starship. Ahí la Starship sí que es una diferencia bestial, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. O sea, en un viaje de una semana, 2 semanas, un mes incluso, pues bueno, aunque estén incómodos, aunque estén apretados, vale. Pero ya de meses no es viable. Te vuelves loco, no puede ser. Eso es muy pequeño para ir a Marte. Yo no sé la NASA cómo dice eso, pero por ejemplo, lo que hablábamos antes, una Starship tiene más volumen, espacio habitable, que toda la Estación Espacial Internacional, Claro. Pasa que la Estación Espacial Internacional es enorme porque tiene un montón de compartimentos, tiene un montón de paneles solares y todo eso, pero lo que es el volumen por donde puede estar el astronauta es el volumen de una Starship. O sea, hablamos de la parte habitable, Ya no digo de todo el tubo. Hablo de la parte habitable. Claro, pues los de la NASA evidentemente estarán esperando, por favor, que la NASA se lo contrate a Tito Elon. Claro, si no... porque encima son módulos muy pequeños y muy incómodos, ¿no? Y la Starship es un módulo amplio, donde te puedes mover con cierto grado de libertad. La organización de los espacios está mucho más meditada, mucho más organizada. Es como vivir en una choza y en un apartamento de lujo, o sea, más o menos. O sea, la comparación que se me ocurre es esta ya. Que no sé, son 3 o 4 plantas habitables. Claro, de la Starship. es que no hay color. No hay discusión posible. O sea, la Starship es infinitamente mejor en ese sentido. Esto es como ir a la Soyuz rusa, a la estación espacial, ¿vale? Que van allí apretaditos y luego vas a la Dragon que tiene allí, ¿sabes? ¡Buah! Que aquello va, eso es otra historia. Hasta los trajes con sus paneles, que tú ves en la cámara y no los ves rebotar en ningún momento, lo ves allí todos tranquilitos, jolín. Y en la cápsula Orión esta, pues parecía que iban a saltos todo el rato, ¿no? Y José, por volver con el tema técnico, estaría lo de la red de espacio profundo también, ¿vale? Que es la infraestructura de comunicaciones que utilizaron, ¿vale? Y piensa que utilizaron esta red para mantener comunicaciones a más de 400.000 kilómetros de distancia, es decir, bueno, y en una cosa que podríamos llamarlo, entre comillas, tiempo real, porque parece que utilizaban conexiones láser, y entonces, claro, fíjate que el retardo, hay veces que en la propia televisión hay más retardo que eso, ¿eh? Cuando hacen esta típico, conectamos por satélite, ¿sabes? Con, yo qué sé, con Estados Unidos, hay veces que el periodista parece que tiene más retraso que lo que tienen en la NASA, ¿eh? Que la NASA no sé si era un segundo y algo, ¿eh? Entre ida y vuelta, vamos, nada. Sí, la retransmisión, el sonido, la calidad de imagen, todo muy bueno. Muy bien. Parecía que estaban ahí al lado, ¿eh? O sea, una cosa... Sí. Me parece tremendo, ¿eh? Que tengas ese nivel de calidad ahora a esa distancia. Bueno, José, y si te parece, deberíamos de pasar a lo mejor al regreso, ¿no? Porque bueno, ahora hemos dicho que han ido con el teléfono, han estado por la cara oculta 50 minutos sin comunicación y sacando fotos como locos para cumplir con el trabajo, con la misión que le había encomendado a la NASA, y volvieron, ¿vale? Vuelven para la Tierra. Entonces, esta Artemis 2, porque luego podremos, ¿no, José?, hacer un resumen de lo que nos viene. Aquí era donde estaba para mí el meollo de la cuestión, José, en el regreso, ¿vale? Porque yo creo que la clave del asunto es el escudo térmico, José. El escudo térmico era el mismo que Artemis 1, que tuvo fallos y se desprendieron un montón de losetas y tenía un riesgo alto. Y a la NASA no le dio tiempo a hacerlo mejor, o sea, hacerlo mejor en el sentido de hacer otro diseño o cambiar la tecnología. Era exactamente el mismo escudo que el Artemis 1, que dio muchos problemas. Entonces, claro, el riesgo ahí era elevadísimo. ¿Cómo consiguieron, entre comillas, arreglar esto? Bueno, pues era un tema de cambio del ángulo de ataque o de la manera de acercarse a la Tierra.
¿vale? Fue todo básicamente, ¿sabes? Un tema de ¿cómo entro? Pues en vez de así asado, pero el escudo era el mismo. Estarían los astronautas cagadetes, ¿eh? Es que la entrada en la atmósfera fue a 35 veces la velocidad del sonido. El tortazo que te tienes que meter contra la atmósfera es bestial, eso, ¿eh? Son números que no te cogen en la cabeza. No te da para visualizar a qué velocidad realmente está yendo eso, ¿no? Porque dices 40.000 kilómetros por hora. ¿Cómo lo comparas aquí en la Tierra? 40.000 kilómetros por hora. El calor que genera. Esto será récord de velocidad de un humano. Es que yo creo que es uno de los récords de esta misión, porque 40.000 kilómetros por hora, yo creo que esto es la primera vez que se va a tal velocidad, ¿eh? Porque además fíjate que es para pegarse el tortazo contra la Tierra, porque además como cambiaron el ángulo, tocaba la Tierra, era como que rebotaban un poquito otra vez para afuera y ya caían, ¿vale? O sea que la Tierra les frenaba el primer impacto. Sí, pero el tortazo tuvo que ser de época, vamos. De rezarle ahí, que digo, madre mía, que no se desmonte esto, ¿no? Y después, aparte del tortazo, se puso a 2.700 grados, más o menos, ¿no? O sea, más caliente que lava del volcán. Ojo, porque entre el tortazo que te das, que estructuralmente te puede desmontar el cacharro. Sí. Como no pilles el ángulo exacto que tienes que caer ahí para darte el tortazo, o sea, eso está medido. Como no pilles el ángulo exacto, te has estampado. O sea, literalmente, te has estampado. Y bueno, el ratito que entras, que te pegas el tortazo contra la atmósfera, te va frenando. Y el ratito que entras hasta que se abre el paracaídas, me gustaría saber qué se les puede pasar por la cabeza a esa gente, ¿eh? Porque eso sí que debe ser agobio, porque en un momento te vas. Ahí está el punto crítico. De hecho, el transbordador, el último que reventó con los astronautas dentro, fue un tema de las losetas térmicas que estaban mal y en la reentrada se quemaron. Pero además de golpe, o sea, aquello empezó a desintegrarse y pum, o sea, que no quiero decir que no son horas, eso es minutos por no decirte segundos, con un escudo térmico que tenía defectos, que los astronautas sabían a lo que iban, ¿eh? Bueno, la otra vez esto se quemó un poquito, es que eso funciona, eso es como si tuviera una serie de capas y se va quemando, ¿vale? Y entonces el calor realmente lo que hace es quemarse la plancha que hay por debajo, el escudo, y se va para atrás. Es una manera de quitar el calor de la nave. De disiparlo, sí. Por quema de la placa, ¿vale? Entonces, pues imagínate, a esa temperatura y además durante esos 6 minutos que duró esa reentrada de calorcito, digamos, el tostado de la nave, no tenían comunicaciones, no había manera de que saliera de ahí la señal. O sea, estuvieron en silencio. Entonces sí que vi que la NASA esta vez por fin consiguió poner una cámara en condiciones para seguir la trayectoria, porque eso es una trayectoria balística, ¿eh? Eso iba como una bala. Y se podía ver desde la Tierra ya entrando en la cápsula, pero durante esos 6 minutos, si a los astronautas les pasa algo dentro, algo de pobrecito achicharrarse o lo que sea, no nos enteramos, ¿eh? Ahí es lo que tú decías al principio, ahí ya estás vendido por la trayectoria que tuvieras tú y el cálculo anterior. Ahí ya no se puede hacer nada. Ahí ya estoy cayendo, que sea lo que Dios quiera. Sí, fíjate que en la conferencia de prensa que dieron después los de la NASA, el administrador decía que tenía menos de 1 grado de ángulo para acertar en la entrada. O sea, la confianza que tienes que tener en el equipo, porque claro, decía este hombre que no era suerte, ¿no? Que eran 1.000 personas haciendo su trabajo. Claro. Pero es que son 1.000 personas, ¿eh? Teniendo que hacer bien todos el trabajo. Porque como fallen 3 o 4, se acabó. Es que es eso. Es que si el margen de error es de 1 grado, José, eso es muy poquito. O sea, la orientación que tienes que hacer tú... Piensa que estamos haciendo una orientación en el espacio, que no es una orientación aquí en el suelo. Es en el espacio, gira la nave para que se te quede exactamente como tienen que entrar. Si no, achicharraos. Yo creo que después, cuando despega el paracaídas, yo creo que empiezan a saltar de alegría. O sea, yo creo que eso debe ser un chute de adrenalina tan gordo, que dice, bueno, ahora ya no nos hemos matado. Seguimos aquí. Sí, yo me imagino que se le pasa por la cabeza y seguimos vivos. Claro, lo de saltar lo tienen complicado porque el tortazo que se llevarán de frenazo, ¿sabes? La fuerza G que tendrán ahí. Yo creo que no son capaces de levantarse del asiento. Pero tú te imaginas, José, una vez que tú veas que ya has pasado la parte crítica, a ver, lo otro sigue siendo crítico, pero a ver, el tema de los paracaídas, eso sí que está súper controlado, ¿eh? Porque anda, que no se han utilizado paracaídas para bajar. Pues sí, eso lo tienen controlado. Y tú, si fueras uno de los ingenieros, uno de esos 1.000 que estuvieras en la NASA, ¿no? Vamos a ponernos en la piel de esta gente. En esos 6 minutos, ¿tú serías capaz de estar en la silla concentrado o tendrías que darte una vuelta a la NASA para quitarte el estrés? Seguramente cagado mirando la pantalla, pero además la pantalla de la imagen. Porque claro, es que no habría ni telemetría. Es que ese problema es que yo me imagino esos 6 minutos, José, desde un punto de vista de la sala esta que dices tú, de los 1.000 ingenieros, que es que no tienes ni siquiera datos. Es decir, en ese momento es un momento de silencio con la trayectoria balística que lleva la cápsula y simplemente pues tienes la visión del cámara que está enfocando, pero tú no tienes ningún dato de nada, ¿eh? La telemetría, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, va bien, va según los cálculos, va bien. Claro, pero será porque va por la ruta que estaba previsto, pero desde el punto de vista de en pantalla no tendrías nada. O sea, estarías como viendo, ¿sabes? Una película, viendo a ver por dónde va la capsulita. Pero, a ver, yo me imagino que estarían todos cagaetes, porque saben que
si alguno de ellos en algún momento se equivocó en algo, ahí le iba a costar la vida a sus compañeros astronautas. O sale bien o mal, ahí no puede salir a medias. ¿Sabes lo que te digo? Es que ahí la nave, como se gira un poquito, cara o cruz, no hay opción a nada. Pero bueno, han llegado bien y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente, no? Muy interesante, José, lo que tú dices, porque claro, venimos del podcast anterior con los cambios de la NASA. Entonces, lo que se suponía que este era primer vuelo de astronautas, pero el último, llámalo el último, sin tocar suelo de la Luna, esto ahora ha cambiado. Entonces, claro, lo siguiente ahora, José, viene siendo el Artemis 3, que es la misión que se ha colado en medio de la que ya iba a ir a la Luna. Porque la original era en el 2028 alunizar. Ahora no. Ahora mete una por el medio, que es el año que viene 27, que es la que tienen que hacer el acople orbital con la nave que va a aterrizar en la Luna, que es la que no sabemos cuál será, pero solo hay dos opciones. Blue Origin, la del Bezos, ¿vale? Que por cierto esta semana hizo un aterrizaje espectacular con New Glenn. Y por el otro lado está la Starship. Es que no hay más. Entonces, una de esas dos, o harán las pruebas con las dos, no lo sé, pero una de esas dos seguro, el año que viene tiene que acoplarse con el Artemis 3 y validarse que todo funciona correctamente, porque si no, no se puede ir al siguiente paso, ¿vale? Que el siguiente paso sería el Artemis 4 en el 28, que es así que aluniza. Y luego, bueno, ya vendrían más. José, hay una noticia de última hora que no tenemos por aquí apuntada, pero parece ser que hay retrasos con los trajes espaciales. Entonces, si eso se confirma, ese rumor, chipú. O sea, esto que estamos diciendo es el plan de la NASA, pero si no hay traje, a la Luna no se puede ir, evidentemente. O sea que, en fin, vamos a ver si ese rumor es verdad, ya lo confirmaremos en el podcast de noticias, pero, en fin, esto podría ser un impedimento. Pero bueno, según la NASA, 27 acople en órbita, 28 se pone el astronauta el pie en la Luna. Y a partir de ahí, pues ya sería construir la famosa base, José. ¿Qué te parece? O sea, si todo se va cumpliendo el plan, de aquí al 30, porque esto es la NASA, tenemos los chinos, de aquí al 30 va a ser un espectáculo, porque luego estará Starship lanzando y con su gasolinera, el veces con la Blue Origin haciendo toda la película también, es decir, los grandes actores, porque luego está nuestra querida PLD Space, que seguramente este año también lance, Miura 5, es decir, va a ser los próximos 4 años espectaculares. Sí, la verdad es que sí, pinta muy bien y estaremos aquí para contárnoslo. Y bueno, y si os gusta lo que siempre, José, ¿no? Que les den like, al me gusta, al corazoncito, en fin, en cada plataforma como toque. Y en fin, nos vamos a escuchar en el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Y antes de despedirnos, soy José Pérez. Si te interesa aprender programación en Swift o desarrollo iOS, soy profesor y desarrollador de apps de iOS. Puedes encontrarme como @josetribesbarco en Twitter y estaré encantado de hablar contigo por ahí. Y yo soy José Manuel Formoso de Real Wigo y Wifor. Si buscas servicios de desarrollo web o marketing digital, sígueme como @jmformoso en Twitter y otras redes sociales. Así que ya sabes dónde encontrarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio de Hijoses. No te lo pierdas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro podcast y no olvides dejarnos algún comentario. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.